Señoras y señores, muy buenas tardes. Ya estamos modo ruta. Y como siempre, nuestro brindis muy especial por la salud de todos los colombianos, por la salud de todos los ciberruteros. Y en este momento estamos mandándole un saludo muy fraternal y pues del alma hacia José David Ramos, nuestro compañero acá de equipo, y que se recupere prontamente y lo tengamos pues ya aquí también en la ruta. También pues un brindis por la salud y la paz de este país. Voy rápidamente con Mónica Vélez. Mónica, buenas tardes, estamos en la ruta. Hola Rafael, muy buenas tardes, feliz de saludarte y también mandándole toda la buena energía del mundo a nuestro compañero José David Ramos, que esperamos ya la próxima semana tenerlo aquí recuperado y con toda esa buena vibra y toda esa buena energía que siempre le imprime a este espacio. Y doy también la bienvenida a nuestro invitado especial, Rafael, un hombre que ha tenido una larga y vasta experiencia en todo lo que tiene que ver con los temas sindicales. Es abogado, miembro del comité miembro de la directivo de la Nacional de la Unión Portuaria, director ejecutivo del Consejo Laboral Afrocolombiano y miembro del Consejo Internacional de Estibadores. Y vamos a estar hablando de este tema que es tema obligatorio desde hace un mes en Colombia. Y es que hoy se cumple precisamente eso, un mes de este paro cívico nacional, un paro ciudadano sin precedentes y con muchísimas características que lo diferencian de otras circunstancias y de otros eventos que hemos tenido a lo largo de la historia de nuestro país. Bienvenido, doctor Javier Marrugo, a esta su casa, La Ruta. Buenas tardes, muchas gracias Mónica, muchas gracias Rafael y todos los integrantes pues, de este extraordinario programa. Complacido de compartir con ustedes especialmente un tema como este, un tema de trascendencia nacional e internacional. Medio mundo tiene los ojos puestos en los acontecimientos que están ocurriendo en Colombia y ello pues me parece muy válido que este programa, en la medida en que es necesario seguir muy de cerca los acontecimientos en medio de que pueda existir una conducción de saber hacia dónde va esto. Muchas gracias. Rafa, activa el sonido. Rafa, activa el sonido. Gracias, Mónica. Volvemos contigo para ver, buenos, los ciberruteros que tenemos, qué comentarios han hecho y todo eso, pues que hace de la ruta, pues, una familia. Bueno, por aquí está Adolfo Vergara que nos dice, gran invitado y gran tema, importante su opinión para todo el desarrollo de esto. También está por acá con nosotros David Vega que dice, acá está, dice, este sí es un gallo bueno para la alcaldía. Si aspira, gana. A David Vega postulando, yo también creo que sería un buen gallo para la alcaldía de Cartagena. Estamos saludando también a Niano Morales y ya pasamos con el resto de ciberruteros que se van sumando pues a este espacio. Y entramos en materia. Este paro que hoy vive Colombia y que se ha manifestado también en otras áreas de nuestro continente, creemos que aquí por vez primera tiene una característica muy particular y singular. Y es que no es el paro de unos obreros, no es el paro de unos estudiantes, es el paro de una ciudadanía en general que tiene diferentes sectores, tanto de estrato 1 como de el mismo estrato 6, que ha entendido en parte y lo ha venido manifestando especialmente a través de las redes, que el país como ha sido manejado pues no es de manera adecuada. Entonces
Javier Marrugo, que es un hombre experimentado, un hombre que tiene mucho conocimiento alrededor de las negociaciones de este tipo de movimientos que ha vivido históricamente pues Colombia. ¿Qué salida usted le ve a esto? Teniendo en cuenta que pues la CGT y demás organizaciones sindicales no son únicamente las que en este momento pudieran reunirse con el presidente de la República, porque es que han dicho también un sector de la ciudadanía que no los están representando. Entonces, ¿cómo mira usted en principio pues esta situación muy particular de este movimiento ciudadano que se está dando en Colombia? Bueno, el paro como propuesta de movilización ciudadana lanzado por las centrales sindicales y las centrales de pensionados puso una fecha, puso una agenda, pero evidentemente, y cuando digo que puso una agenda es porque todos sabíamos públicamente que el primer punto era contra la reforma tributaria. Ese será el centro de la protesta. Todas las consignas para el día 28 de abril fueron contra la reforma tributaria. Realmente esa era como que el tema más del momento porque ya estaba en trámite el proyecto de ley del gobierno. Pero el movimiento sindical, junto con otros movimientos ciudadanos, venían desde el año 2019 levantando reivindicaciones y exigiéndoles al gobierno que hubiese conversaciones y negociaciones sobre eso. De tal manera que la fecha del 28 concentra un conjunto de reivindicaciones que, repito, si bien fueron lideradas por el Comando Nacional de Paro, allí van un conjunto de reivindicaciones de temas que no son exclusivamente laborales. Incluso el mismo tema de la reforma tributaria es un tema que no es exclusivamente laboral, aunque se señalaba que afectaba fundamentalmente a la clase media, sectores laborales de la clase media y el sector de los pensionados. Esa es una de las características y la primera observación que uno pudo hacer como conocedor de estos temas es que en los últimos 30, 40 años uno ve que cuando el sindicalismo señala una fecha para un paro, el gobierno le da instrucciones a sus ministros para que se inicien una serie de conversaciones antes de que se realice el paro. Hay contactos, hay reuniones. Yo creo que todos recordamos cómo en el día antes de cualquier fecha de paro se decía que había conversaciones en el Palacio de Nariño con el presidente y las centrales sindicales. Y ya en la madrugada se decía, se llegó a un acuerdo o no hubo acuerdo y el paro va. Sin embargo, de una manera extrañísima, no conoce el país que el presidente Duque haya invitado a las centrales antes del 28 a un conjunto, a las conversaciones y otros sectores laborales o ciudadanos. No lo hizo extrañamente y me parece que ese es el primer gran error desde el punto de vista político. Yo tengo la consideración que una protesta es como un derecho de petición que tiene que ser tramitado y en vez de radicarse en una oficina, se radica en la calle. O sea, nosotros tenemos un derecho de petición, el gobierno tiene un derecho de petición que está radicado en las calles de Colombia. Y el gobierno le debió dar trámite, atenderlo, y como dice la Corte, que los derechos de petición tienen que responderse de fondo. Pues el gobierno hizo caso omiso, no los citó, no los convocó. Pensó que la protesta era de un día, del día 28. Pues no ha sido de un día, creo yo, fundamentalmente, porque antes de la pandemia el movimiento ciudadano y especialmente sindical venían en un alza. Recordemos el paro del 21 de noviembre de 2019, que fue de bastante movilización también.
la pandemia en alguna medida le puso restricciones por demás respetuosas al tema del contagio, pero bueno, el gobierno como que quiso aprovechar que había dificultades para que se movilizara la gente y optó equivocadamente por no atenderlo, y la protesta continuó de tal manera que lo que estamos viendo son movilizaciones todos los días, varias veces al día, en más de 300 ciudades y poblaciones de Colombia. La agenda se irá, digamos, alimentando. Será una agenda elástica, si bien primero era la reforma tributaria, después fue la reforma de salud, y va a venir todo va a venir absolutamente. Yo creo que todas las reivindicaciones de las inconformidades de los últimos 50 años van a entrar, todas. Aquí van a entrar concesiones, exenciones, títulos mineros, aquí va a entrar de todo, absolutamente de todo. Y todos debemos estar preparados para eso, todos sin excepción. Debe estar preparado el gobierno, los empresarios, la clase política, el Congreso, la rama judicial. Todos tienen que estar preparados, porque aquí todo absolutamente se va a poner sobre el asador. Se dice, toda la carne se va a poner sobre el asador. Pienso yo que unas primero que otras. Y entonces, como muy bien se ha dicho, el sindicalismo representa unos temas y unos intereses. Hay otros sectores que no se sienten representados. Yo pienso que más que desconocer al sindicalismo, lo que tienen son reivindicaciones propias y quieren estar con voceros propios. Es decir, este es un paro de la ciudadanía con todos los intereses en juego, que todavía faltan incluso, creo, algunos sectores que pronto los veremos también con sus reivindicaciones, y el gobierno tendrá que atenderlas. Las condiciones internacionales obligan, por fortuna, a que el gobierno se vea en la obligación de darle cauce a esas reivindicaciones. Ok, bueno, ya como sea, en adelante Colombia será totalmente diferente en materia de protestas y paros, ese tipo de relación con el gobierno. Mónica Vélez, te escuchamos. A mí me llama poderosamente la atención muchas cosas en los componentes y lo que ha sido los detonantes para este paro y cómo se ha ido desarrollando. Lo que manifiesta el doctor Marrugo ahora nos deja entender que el paro por ahora no para, porque parece que, y así se ha manifestado, y creo que no es solamente mi percepción, es la percepción de casi todos los colombianos, el Estado no tiene ninguna intención de un diálogo serio, de un diálogo consensuado, ni de ceder en los grandes puntos de fondo, porque ellos manifiestan que se retiró la reforma tributaria se retiró la propuesta, pero no es y fue un logro del paro, pero no era una ley que ya estaba, se retiró la intención que ellos tenían. Igual pasó con la ley 010, que también se retiró esta propuesta, este proyecto de reforma a la salud. Pasa lo mismo con el ministro Carrasquilla, que presentó su renuncia, pero las otras peticiones que están en los pliegos de los promotores no se han dado en su totalidad, ni de fondo ni de forma. Y yo creo que día a día salen más y más inconformidades de parte de los ciudadanos, del ciudadano de a pie, como ustedes, como yo, como los ciberruteros que nos escuchan y que se van subiendo poco a poco, en todos los estratos. Algunas personas se quejan que ya estoy aburrida del paro, pero
¿Qué se está logrando? Estamos ante la edificación, ante la remodelación de un país, y cuando tú estás remodelando algo, obviamente hay caos, hay desorden. Bueno, pero ¿quién remodela ahora el Estado? ¿Los ciudadanos o los gobernantes y las instituciones Rafa, creadas somos precisamente dentro de esto? Allá va mi pregunta. Los ciudadanos somos el constituyente primario. ¿Qué viene ahora, doctor Marrugo? Que ustedes que están representando a una parte, otra, y incluso esa parte que no se siente representada, también se está buscando resarcir esos derechos y resarcir todas esas cosas que no nos gustan y que no nos acomodan mucho. ¿Qué viene ahora? Viene definitivamente encauzar. Creo que la responsabilidad sobre lo que se denomina actos de vandalismo o el tema de los bloqueos, creo que es responsabilidad del Estado lograr que eso no siga ocurriendo en la medida en que sepa que el paro y los dirigentes del paro y los que se movilizan le están hablando de tú a tú. O sea, este es un paréntesis en el ordenamiento jurídico colombiano. Estamos en un paréntesis, y en ese paréntesis, como tú muy bien lo has dicho, Mónica, el constituyente primario ha levantado la voz, ha pedido la palabra y no va a cesar de movilizarse hasta tanto no solo lo escuchen, sino que lo atiendan, le atiendan sus peticiones, sus reivindicaciones. ¿Cuánto demorará esto? La agilidad, la astucia, la sagacidad que tenga el gobierno, la inteligencia que tenga el gobierno para entender que estamos en un momento especial. En Chile hubo actos llamados de vandalismo que desde el punto de vista del costo creo yo que fueron más significativos, porque prender varias estaciones de metro cuesta mucho dinero. Sin embargo, lo hicieron, y el gobierno de Piñera, un gobierno autorreconocido como de derecha, aceptó que había que iniciar un proceso para cambiar ciertas reglas de juego. Allá las inconformidades eran con fondos de pensiones, las inconformidades eran con asuntos de salud, con el tema de educación, con el tema minero que también existe en Chile. Y el gobierno entendió eso para darle salida a esa situación. Entonces, lo que creemos aquí es que el Congreso de la República, todos los que se llaman alternativos, los que están apoyando al gobierno, deben entender que hay que atender las reivindicaciones de los que están en la calle. Es tan importante 15 millones de personas marchando como un Congreso, como un gabinete de ministros, como las Cortes Supremas de Estado. O sea, todo el establecimiento de los tres poderes públicos deben entender que los colombianos están en la calle. Y señor Marrugo, a retirar hasta tanto ellos entiendan que hay que entrar por un cauce para resolver esta situación. A ver, señor Marrugo, da la sensación de que el gobierno y las instituciones hubieran podido haber sido sorprendidas por este tipo de reacción ciudadana. Mi pregunta en este caso va orientada a eso, que de pronto quienes están controlando el poder, que es lo peligroso, a la ciudadanía, pueden estarle dando ese tratamiento que le dan a la guerrilla, que le dan al narcotraficante cuando sacan al ejército y sacan a las autoridades, y que están totalmente equivocados. ¿Usted cómo ve ese hecho cuando ya en Colombia en un mes tenemos más de un muerto por día, consecuencia del movimiento ciudadano, desaparecidos? Yo creo que hemos visto cómo el gobierno ha intentado ver en los marchantes una especie de oposición política. Incluso lo relaciona con el senador Petro. Y la verdad es que esto, hay que decirlo, esto va mucho más allá de Gustavo Petro. Esto va mucho más allá de los alternativos. Esto va mucho más allá de la oposición. Creo entonces que el gobierno se equivoca
haciendo un análisis como que los que están manchando están en la oposición, porque las reivindicaciones no lo indican así, son reivindicaciones estructurales. Creo que, Rafa, creo que el gobierno no fue sorprendido. Yo creo que el gobierno lo que optó fue por no valorar suficientemente el volumen de la protesta, que la protesta de pronto no iba a llegar a donde ha llegado, y pues aquí estamos con estas, podríamos decir, incomodidades, y esas incomodidades creo yo que y hay que entenderlo así, es mejor padecer estas incomodidades, que uno vaya y tenga que desviarse y llegar 2 horas más tarde a un sitio, o no llegar, a seguir, digamos, padeciendo todo lo que ante todo ciertos sectores de la población lo están sufriendo. Yo estuve esta mañana en el acto que había en el colegio INEM, y ahí estaba toda una juventud que se puede pensar que por el tema de los cantos y por su música y por su vestuario no hicieran un análisis serio de lo que está pasando. Pues yo mismo me llevé una sorpresa, y creo que todos los que estábamos allí nos llevamos la grata sorpresa de que son jóvenes que sí saben lo que quieren, que no quieren destruir este país, pero que quieren tener mejores condiciones de vida en un país tan rico como este. Es que por ahí como que viene la cosa, y me voy con Mónica. O sea, es una cantidad de gente desocupada, pero que tiene conocimiento de la realidad, y la misma realidad lo está golpeando, porque no hay oportunidades, no hay trabajo, no hay absolutamente nada. Mónica, te escuchamos. Yo no sé si leemos algo de los ciberruteros, ¿te parece? Y nos vamos con tu pregunta. Sí, claro que allá quería llegar, porque los ciberruteros están opinando. Y bueno, aquí está nuestro queridísimo amigo Aniano Morales desde Olaya, sector central. Haroldo Rodríguez Osorio nos dice: la pregunta es, doctor Marrugo, esta protesta está clara que vino para quedarse, pero ¿será que se sostendrá este paro y que se pierde energía y se desfallezca a nivel de colectivos sociales? Perdón. Ela Ariza nos dice: este paro puede irse hasta el próximo año. Se desmontará la absoluta incapacidad moral y ética de Álvaro Uribe. Duque no va a negociar. Esta gente honorable nunca ha considerado compartir la riqueza del país con todos. Esta gente solo piensa en llevar a cabo un control social a través del crimen de Estado y del racismo político y social. Julio César Mesa Batista: mientras el gobierno de Iván Duque no escuche a los jóvenes que están en las calles de Colombia, el paro sigue. Ok, voy con un par de comentarios para que Mónica venga con su pregunta. Rápidamente, Haroldo Rodríguez Osorio: es una juventud que no solo quiere reconstruir este país, sino que son parte de este tiempo. Ella, Ariza: las riquezas del país no son la fuerza del trabajo, que se traduce en bienes y servicios desde las empresas. Las riquezas del país son los recursos naturales que produce esa riqueza, distribuirla, bueno, se cortó la comunicación ahí. Vamos con tu pregunta, Mónica. O si quieres de pronto, pues el doctor Javier Marrugo responder alguna de las inquietudes de los ciberruteros en este momento. Si le quedó de pronto sonando alguna cosa. O nos vamos con Mónica. Mónica. Bueno, no sé, Mónica, si tienes alguna pregunta o yo intervengo. No, como usted quiera, doctor. Usted es el invitado, usted manda aquí. Yo tengo cualquier cantidad de preguntas, así que no me dé papaya porque nos extendemos toda la tarde. No, yo creo que el gobierno más temprano que tarde atenderá, y eso, las señales lo indican así. Recuerden que en menos de unas horas, en pocas horas, perdón, el gobierno decía que no debería venir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a las pocas horas se le dijo que sí podía venir. El gobierno dijo que no iba a retirar la reforma tributaria
y al tercer día dijo que sí la retiraba. Es una especie de aprendizaje como que a empujones, a empellones, a cocotazos, producto de pronto de algunas dificultades internas que haya en el gobierno, en el partido de gobierno, en la coalición de gobierno, pero las condiciones internacionales van a obligar al gobierno y ojalá no lo obliguen, ojalá el mismo gobierno entienda que tiene capacidad de poder resolver esto, pero que va a haber un cambio profundo, tiene que haber un cambio profundo. Y ello, como para responder lo que dijo uno de los amigos, ¿qué tanto demorará? Eso cuando uno ve los jóvenes de 13, 14, 15, 18 años en las protestas, uno dice, bueno, esto va para largo, porque ya cuando uno tiene unos años dice, no, me voy a sentar porque estoy cansado, pero estos muchachos brincan a cada momento, tienen energía para todo, y esto va para largo si el gobierno lo permite. O sea, si el gobierno... Es que, al igual sin paro no estaban haciendo nada los jóvenes. Sí, pues sí. Entonces ellos están como que en un gimnasio. Ellos están, bueno, no le voy a dar la propaganda a ninguno de los gimnasios de la ciudad, pero ellos están como que haciendo cardio, haciendo ejercicios y seguro, y uno los ve ahí, seguro que se la están gozando también. Y yo creo que vale la pena que se la gocen también. Por fortuna en Cartagena, y le duele a uno, yo creo que esa es una de las cosas dolorosas de este paro, el que los jóvenes hayan puesto a los muertos. Pero cuando uno ve que ni los muertos hacen que el nivel de la protesta ceda, es porque uno cree que, o debe convencerse que esos jóvenes están dispuestos a poner los muertos. O sea, que no van a ser los muertos los que lo van a hacer retroceder. Ellos van más allá, saben que hay que sacrificarse. Creo que es una generación que le está apostando duro a los cambios de este país. ¿Quién lo puede evitar? El gobierno. ¿Puede ser este gobierno? Sí puede serlo. Si el gobierno toma la decisión, si el gobierno escucha todas las recomendaciones internacionales de los cambios que hay que hacer en este país, que la salud no sea un negocio, que haya empleo para todos, que las concesiones no se hagan a dedo, es decir, todos los negociados que nosotros sabemos. Si el gobierno es capaz, fíjense ustedes lo que ocurrió con el referendo anticorrupción. Se ahogó después de 11 millones de ciudadanos que votaron a favor, pues el gobierno le dio un entierro de tercera. Esas son las cosas que están saliendo ahora. Correcto. Mónica, te escuchamos. Así es, Rafa y doctor Marrube, en un país donde se tiene que someter a votación si seguimos o no con la corrupción, definitivamente todo anda mal. Sí, imagínate, tienes que consultar, acabamos con la corrupción o no, y se ahoga el referendo anticorrupción. Entonces la cosa está mal, estamos muy mal. Doctor, hablando de consensos, hablando de negociaciones, hay un abanico de puntos que estos comités están proponiendo y que son los que están en la mesa de negociación. ¿Cuál de estos puntos ya se lograron algunos, como fue la reforma tributaria, la reforma a la salud, el tema de la educación gratuita, que bueno, mucha gente ha salido a decir que no, que ya la educación gratuita existía con el SENA, pero no es tan de forma como se ve. El tema es mucho más de fondo. Si bien el SENA era totalmente gratuito o es totalmente gratuito, la educación superior universitaria en las universidades públicas sigue teniendo un valor, así sea simbólico, para muchas personas de escasos recursos. Ese valor simbólico sigue siendo elevado y les sigue limitando el acceso a esta educación superior. Y sí es un logro de este paro también eso. No podemos negarnos. De todos estos puntos que hay, de los que se han logrado, de los que están pendientes, ¿cuál usted cree que sería, hombre, si logramos esto, se para el paro? Usted desde su punto de vista, claro está,
Si logramos esto, se para el paro y es un triunfo del constituyente primario que salió a las calles a protestar. Y estos puntos no dejan de ser importantes, pero pueden ser negociados más adelante. Pero ¿cuáles son los puntos vitales para negociar y que el paro pare? Claro, está dejando, sin dejar pasar por alto, que van más de 600 desaparecidos en un mes, que más de 50 personas muertas, más de 20 violaciones. Hoy nada más en Cali fueron 3 personas sicariadas por miembros de la policía y de la fiscalía, que ahí salió, hemos visto todos los videos. Entonces, ¿cuáles serían esos puntos que usted diría, estos pueden esperar y estos no? Yo creo que entre los puntos que van a ser muy de la agenda inmediata, está el tema de la reactivación económica. Y la reactivación económica tiene que ver con suprimir las exenciones que tienen los grandes grupos económicos en el país. Es decir, son recursos que el Estado debería recuperar para inyectárselos a la economía y poder, digamos, mejorar el aparato productivo del país que permita la generación de empleo. Ese es un tema, digamos, que estoy seguro que va a estar dentro de los que van a plantearse. Allí el empresariado colombiano, los grandes grupos empresariales colombianos tienen que entender que el momento llegó de ser solidarios con estas dificultades que tiene el país. Y eso permitirá además, y cuando hablo de la reactivación del empleo, el apoyo a la pequeña y mediana empresa, porque la base social del empresariado colombiano es muy angosta, es muy estrecha. Entonces se necesita que esa base, estoy hablando de las grandes empresas, ¿sí? Esa base se amplíe socialmente, que más colombianos puedan participar realmente en mejores condiciones en la producción del país, de los bienes y servicios que el país necesita. Creo que el segundo tema sería definitivamente el de la salud. Yo creo que las EPS ese tema de las EPS, y fue provocado, ese es un tema que aunque viene en una agenda desde hace mucho tiempo, lo que se decía con esta reforma, que las personas tenían que contratar adicionalmente pólizas de acuerdo a la condición de salud que tenga o de acuerdo a si se autocuida o no se cuida muy bien, precipitó el tema de la intermediación, porque es que lo que hacen las EPS realmente es una intermediación. Se quedan con una parte de los recursos de salud de manera innecesaria. Yo creo que tenemos que construir un nuevo modelo en donde las EPS no existan. Y esas propuestas ya existen en el país por expertos, por los mejores hombres de las asociaciones médicas, y estoy seguro que se va a tocar. Okay. ¿Qué gremio se tiene que poner al frente de eso? Bueno, están todos los que hoy son los grandes empresarios de la salud, que se cruza con que son además muchos miembros de la clase política del país y de la dirigencia política, y tienen definitivamente que aceptar que el modelo de salud en Colombia, de la intermediación que le sustrae tanto dinero a la salud, debe modificarse de manera profunda. Una cosa es que haya clínicas privadas y hospitales públicos, por supuesto, y otra cosa es que se intermedie para simplemente administrar unos recursos que no se le ve ninguna lógica. Ese modelo no existe en otras partes con modelos más eficientes. Yo creería que esos serían los dos grandes puntos juntos, seguramente con un decreto, porque el sindicalismo está muy pendiente del decreto 1174 que sacó el presidente, este gobierno, con relación al pago por horas, con relación a cotizaciones a salud por horas, una serie de mecanismos que el sindicalismo lo que entendió es que más que crear oportunidades de empleo, lo que se va a precarizar más el empleo. Oigan, si bien señor Marrugo, muy puntuales, pero
desafortunadamente lo que pensamos nosotros cuando vimos que salió ese decreto es que ese decreto va a ser utilizado para precarizar aún más algunos sectores laborales que no están precarizados, pero que lo utilizarían de manera, como diría yo, ventajosa, ¿no? Y no de manera de lo que debería ser un empleo. La calidad del empleo va a estar en juego. O sea, yo creo que grandes sectores sindicales, pero además grandes sectores sindicales vinculados a grandes sectores de la economía, me refiero a puertos, caña de azúcar, banano, quizás se me olviden otros sectores, van a reivindicar su condición de que los ingresos deben convertirlos en clase media. O sea, no se justifica que haya ciertos trabajadores de ciertos sectores económicos que estén en condiciones de precariedad. Eso no se justifica porque son sectores económicos muy robustos, muy vinculados al comercio exterior, y en el tema de comercio exterior al país le ha ido bastante bien. Óigame, señor Marrugo, hemos más o menos redondeado este hecho en que la situación es verdaderamente compleja. Compleja porque hoy, en pleno siglo XXI, la primera parte, estamos nosotros tratando de resolver problemas que debieron estar resueltos en nuestro país de mucho tiempo atrás, como es garantizarle el Estado la salud, la educación, sus pensiones que se han venido ganando. Pero es que al mismo tiempo hoy la empleabilidad también sufre un golpe tremendo con relación a las nuevas tecnologías y la desaparición de la mano de obra a la que estamos acostumbrados. Entonces, pues entramos en un mundo robotizado. Para un país como Colombia, donde un grupo de personas se apoderó precisamente de un sistema y estuvo pues azotando tanto a la sociedad, yo no sé si esto va a ser realmente fácil y cómo va a cambiar una empresa de la noche a la mañana, sus condiciones y ese modelo que le presentaron pues, a la sociedad. Es complejo. ¿Usted cómo lo ve? Por ejemplo, cuando llegó el TLC, desaparecieron muchas posibilidades, el agro y todas esas cosas. Aquí también está pasando algo igual con toda esta nueva tecnología. ¿El país sí tiene esa respuesta en materia empresarial para vincular a la gente? Yo sí creo y pongo este tema, ¿no? Como para reflexión de todos. Los países más desarrollados tecnológicamente son los que tienen menores niveles de desempleo. El común de la gente tiende a pensar que la tecnología desplaza la mano de obra. En ese caso, en el Japón, sería un país de un altísimo nivel de desempleo, en Suecia, y no lo es así. No lo es así porque las actividades se conducen hacia nuevas necesidades que tienen. ¿Qué es lo que no tenemos nosotros aquí en Colombia? Somos subdesarrollados del 100%. Bueno, pero fíjate tú, yo le voy a poner un pequeño ejemplo. Cuando no existía el computador, teníamos en el centro como 4 talleres en donde nos arreglaban las máquinas de escribir. Después, cuando vino el computador miércoles, eso va a desaparecer. Y ocurre que hoy hay más de 300 talleres en la ciudad en donde se arreglan computadores. Es decir, el empleo va de la mano de lo nuevo. El nuevo empleo va de la mano de lo nuevo. No va a haber desempleo por la tecnología. No va a haberlo. ¿Que se necesita que se capacite? Sí, se necesita que se capacite, por supuesto. Hace 30 años ninguno manejábamos estos teléfonos. O la gente podría pensar que estos teléfonos tan inteligentes que estamos utilizando ahora podrían desplazar. No, se generan nuevos empleos. El ser humano necesita más cosas, necesitan los alimentos. Los alimentos hay que sembrarlos, hay que cultivarlos. Los campesinos siempre estarán allí sembrando, recogiendo, trayéndonos las cosas a las ciudades. Y yo creo particularmente, repito, aunque hay que hacerle un tema de reconversión industrial y también de recapacitación de la mano de obra, por supuesto, pero digamos, sobre eso ya se ha escrito bastante. Los países desarrollados han mostrado lo que se requiere son programas macroeconómicos
en donde si un sector laboral, porque va a sufrir un tema de tecnología que reemplaza a un grupo de trabajadores, pues se sepa que esos trabajadores que se reemplazan tienen muchas más oportunidades en otros sectores. Yo podría ponerle un caso en los puertos, en el tema de los contenedores, por ejemplo, en el tema de los contenedores, desplazó mucho la mano de obra, el trabajador que cargaba los sacos y eso. Pero esa actividad, hoy hay más actividad portuaria fuera de los puertos que en los puertos. Toda la actividad logística que usted ve en Cartagena, e incluso hoy vemos actividad logística en ciudades como Bogotá y Medellín, que usted podría creer que ahí hay puertos. Pero no, la tecnología, el avance ha permitido que hoy haya más empleo. En los puertos, sí, hay más empleo en el clúster, hay más empleo en todo lo que significa ese eslabón de la cadena entre puertos, logística y producción. Hay más empleo en el sector portuario, a pesar del contenedor, hay mucho más empleo. Okay. Mónica, te escuchamos. Bueno, doctor, la tecnología y el desarrollo también traen consigo muchísimas oportunidades para seguir con la línea de lo que está comentándonos en este momento. Y también y abre tanta plaza de empleo que para acceder a esta tecnología hay que capacitarse, abriendo plazas de empleo a los capacitadores. Los ciberruteros opinando, Rafael. Haroldo Rodríguez nos dice, cardio de la transformación, sí creo que llegaremos a la negociación. Alfonso Quintana nos dice, mi pregunta es, ¿dónde se encontraba el señor Marrugo cuando la clase sindical desangraron a muchas empresas del Estado, Puertos de Colombia, Álcalis, entre otras? Aquí están también responsables del deterioro del país. Eso no es de ahora. Mónica, ¿por qué no dejamos que Javier responda a esa pregunta, que lo vi que como que cogió golpe cuando dice uno popularmente por allí? No, al amigo tengo que decirle que esta primavera, por decirlo así, ustedes saben que, bueno, estamos en primavera, aunque aquí en Cartagena las estaciones no se disfrutan ni se padecen, pero bueno, se dice que del 22 de marzo al 22 de junio estamos en la época primavera en el hemisferio norte. Pero la primavera es una expresión política que se dice de la gente que lucha, la juventud ante todo. No, yo lo dije, las incomodidades de los últimos 50 años van a ponerse a flote en todo esto. Estoy seguro que el modelo sindical también será cuestionado en todo esto. No tengo la más mínima duda sobre eso. Estoy seguro que en los momentos en que las empresas como Álcalis, como Puertos de Colombia, como muchas otras, no estaban bien manejadas desde el punto de vista de quienes estaban al frente de ella, de una clase política, yo creo que habría que hacer el balance, y he creído que se trató de una estrategia de acumulación de capital en el sentido de manejar mal las empresas del Estado, porque caramba, qué coincidencia que todas esas empresas del Estado que estuvieron mal manejadas hoy están en manos del sector político, que nunca había hecho empresas, que se volvieron empresarios de la noche a la mañana. Y bueno, aparece el sindicalismo como señalado. Yo no diría que no hubo responsabilidades, creo que sí las hubo, muchísimas. Creo que se debió tomar una actitud diferente, pero creo que quienes cranearon la liquidación, óigase bien, de más de 1,000 empresas del Estado, podríamos hacerle inventario, quienes se cranearon eso estaban en un plan y hoy podemos verlos. Yo creo que podemos hacer el inventario de las empresas liquidadas y de los que hoy se apoderaron de esos sectores económicos. Y ahí vemos que se trató de un plan. No fue una cosa casual, fortuita, en donde el sindicalismo fue responsable. Sí tuvo responsabilidades, por supuesto. Ok, Mónica, ¿alguna pregunta particular? Seguimos con los ciberruteros que están candentes. Aniero Morales. Dime, Rafa. Bueno, no, es que quería simplemente aprovechar, pero termina con la Daniano y me cedes el paso porque Alfonso Quintana también hace algo aquí que me gustaría que Javier lo pudiera responder. ¿Qué dice, Daniano?
Ok. Las olímpicas, SAO, Éxito, de Uno, Aras y otras megatiendas acabaron con las centrales mayoritarias y mercados públicos, donde no se necesitaba meritocracia ni recomendación de politiqueros. La privatización de los puertos y los servicios públicos quebraron la mano de obra. Adelante, Rafa, con el comentario de Quintana. Es que Alfonso Quintana Arellano dice, ¿por qué tratan de ocultar que esta protesta no es tan santa? ¿Por qué no reconocen que está siendo utilizada por los terroristas que están desdibujando las mismas? Y es que hay también unas voces que están diciendo que los narcotraficantes están también interesados en todo esto. ¿Usted cree, señor Javier Marrugo, que en este caso, qué interés pueden tener los narcotraficantes, por ejemplo, en este caso, y los terroristas? Si prácticamente, pues, uno observa a través de las noticias que han tenido una alianza estratégica con los gobernantes y los políticos de turno, porque yo veo que salen hoy en las noticias embajadores, cancilleres, gente, ministros vinculados con fincas, con fenómenos que tienen que ver con narcotráfico. Entonces, no entiendo. Yo no sé si tú tienes otra visión alrededor de esto. Bueno, digamos como que la disyuntiva que siempre tiene, y quiero decirlo así, el sindicalismo, cuando lidera una protesta, ¿estamos en capacidad de controlarlo todo? Y la respuesta, por supuesto, es no. O sea, siempre hay circunstancias y eventos en donde no todo sea lo que se dice, que marchemos en paz, que marchemos en orden, que respetemos la propiedad privada, que no destruyamos ciertas cosas. Pero al final la disyuntiva es, si esto va a ocurrir, ¿no protestamos? Entonces la decisión es, pues vamos a protestar y vamos a intentar de que esas circunstancias no se den. Yo he pasado todo el paro aquí en Cartagena y doy fe de la preocupación del sindicalismo, de estar acompañando, de estar cerca. Parece que hubiera una relación casi que de padre a hijos, muy buena, muy cercana con todos los muchachos, con hacerse amigo de ellos. Esta mañana querían pintar grafitis y me tocó aportarles para que pintaran grafitis y todo eso. Pero digamos que es posible, y quiero dar fe de lo de Cartagena, porque creo que estos muchachos son los muchachos pues nuestros, que los conocemos, que sabemos qué es lo que quieren expresar. Pero sí es posible, Rafa, sí es posible, y Mónica, que en medio de todo este país convulsionado por un acuerdo de paz que ha sido abortado de manera grosera, puedan haber inconformidades ya no del nivel de reivindicaciones como de reforma tributaria, sino de otras cosas, y eso pues es imposible. Yo creo que el que debe evitar que esas cosas ocurran es el gobierno, tratando de llamar a los organizadores, a los que tienen reivindicaciones de tipo legal, a conversar y negociar con ellos. El disturbio, la cosa, digamos, cuando uno ve de cerca, entonces dice, bueno, ¿qué origen tiene esto? Entonces es posible que haya fuerzas insurgentes ilegales de lado y lado, de cualquiera del espectro político del país, que de pronto estén generando esta circunstancia, pero creo que el país debe sentir, incluso yo creo que más allá de rechazar las cosas como tratarlo de vándalo y eso, yo creo que el país, y ojalá este medio de comunicación contribuya a ello, es agradecerle a los jóvenes. Yo creo que hay que agradecerle a los jóvenes que nos estamos levantando para mirarnos dignamente todos. Más que decir que estos jóvenes prendieron una llanta o cosas así por el estilo, o rompieron unos vidrios. Yo creo que las estaciones de Transcaribe, no sé, pero creo que permanecen intactas, a diferencia de lo que hubo en Cali. No quiero señalar por eso a los de Cali, sino que el país tiene pulsaciones diferentes, no son los mismos pulsos, no son las mismas opresiones que se viven,
pero en términos generales hay desfogues y hay manipulaciones también. Aquí no podemos, esa expresión que lanzó alguien de que sean non santas, sí, es como cuando uno sale pues a una fiesta y se puede encontrar cualquier cosa desagradable que uno no la tenía presupuestada, y una movilización tan grande como esta da para esas cosas. Yo creo que, insisto en mi planteamiento, que el gobierno tiene que ser audaz. El gobierno está en capacidad política de resolver eso. Tiene los instrumentos jurídicos y políticos para hacerlo, y si ello no ocurre, será una gravísima responsabilidad de su parte. Señora Vélez, ¿le escuchamos? Doctor Marrugo, ahora que usted toca ese tema de esas diferentes pulsaciones del país a lo largo de nuestra geografía, podría decirse que el gobierno, que el Estado ha confrontado a la ciudadanía, a las marchas, a las protestas, con su actitud, con su conducta, que también ha sido, por llamarlo de alguna manera, no amigable. Es decir, el paro nunca ha dejado de estar caldeado. Los ánimos en el paro nunca han dejado de estar caldeados, y se presenta o le ofrecen un partido de fútbol en medio de todas estas emociones como un desafío a la ira del pueblo, a la rabia del pueblo. No estamos para ese tipo de eventos en este momento, y pudimos todos ser testigos de cuál fue el desenlace. Cada vez que el expresidente Álvaro Uribe sale y hace una declaración, esta es más explosiva, es como tirar un galón de gasolina sobre la candela. Las mismas declaraciones del presidente en una entrevista en inglés que él mismo se hizo, donde se exime de toda culpa y culpa al gobierno anterior y culpa a un posible próximo gobierno de lo que está pasando hoy, no es una manera de confrontar, de provocar la ira del pueblo. No sé si es una percepción mía o sí, es que hay una matriz ahí de entenderse con las fuerzas sociales que está muy estigmatizada, ¿no? Yo señalé al principio del programa que una de las extrañezas de quienes estamos en esto hace rato es que cuando las centrales sindicales anuncian un paro, las centrales sindicales dicen dentro de un mes vamos a hacer un paro, y lo que han hecho cualquier gobierno serio de Colombia ha sido llamar inmediatamente a las centrales un mes antes de que lo hagan, y comienzan las conversaciones para ver qué es lo que está pasando. Pues este gobierno no lo hizo, y para mí ese fue el principal detalle, pero no lo hizo antes, pero tampoco lo hizo el día después ni en la semana siguiente. Ni ahora. Obviamente eso es un grave error, porque es un error de confrontar. O sea, un Estado no puede confrontar a sus ciudadanos, no debe confrontar a sus ciudadanos que están exigiendo reivindicaciones contempladas en la Constitución. Que yo quiero insistir en que la protesta social es tan constitucional como el trámite de las leyes de la República. Es el pueblo quien está planteando que quiere ser escuchado, pero no solo escuchado, atendido. Entonces, el gobierno ha cometido errores. Yo creo que el país piensa, y uno dice, bueno, ¿qué cosas son exclusivamente de cosecha del presidente y qué cosas son de la cosecha del expresidente Uribe, que tiene de pronto al presidente Duque así como que cogido del cinturón, que cuidado que hace en una cosa u otra? No sabría decirlo. Lamentablemente, lo que se conoce es que han habido unos mensajes, unos tweets del expresidente Uribe que indican que en vez de llamar, que es lo que debe ser, porque aquí no estamos en un tema de confrontación, es que no se puede ver en una protesta social a la guerrilla, porque se empieza con un grave error. Si se piensa que la protesta social es un enemigo político del establecimiento, allí
digamos, no hay manera de resolver esta situación. Vea, por ahora. Yo le quiero preguntar esto para su análisis. Por parte del Centro Democrático, que es el equipo político que respalda al presidente de la República, pues se venía insistiendo en el hecho de que nos íbamos a parecer como Venezuela, como Cuba y como todos estos países de corte comunista o socialista, como le quieran llamar. Entonces, ¿usted no cree que finalmente esa es la visión que ha venido quedando en empresarios, en asesores, en consejeros, en gente del gobierno, y que esto se ha convertido en una especie de boomerang, donde el empresario quiere que se tengan respuestas hacia la ciudadanía de manera violenta, con las autoridades, cuando usted lo ha planteado ahora? Un gobierno no puede estar en contra del elector primario, del ciudadano. Se les convirtió esto en una especie de boomerang, que es tanto el temor que querían infundir a los demás, que ahora ellos se han apropiado de él y no saben cómo salir allí. Bueno, a ver, dos cosas. Uno, lo que se señala de los gobiernos vecinos, que a los que se critica por parte de la derecha colombiana, tiene que ver con el copamiento, la captura de todos los poderes, y no que fluyan democráticamente en una especie de contrapesos, que es lo ideal. Acá hemos visto el copamiento a nivel institucional y la confrontación a nivel de la población, porque va a ser muy difícil. Yo creo que ya se demostró que es imposible que el gobierno pueda tener un acopamiento, una captura de los colombianos. Porque bueno, la gente reflexiona, la gente piensa. Yo no tengo dudas y ojalá, digamos, me excusen los colombianos que se puedan sentir lastimados con esto, pero mucha de la gente que en Nueva York hoy y estos días se ha manifestado, en Nueva York y en otros países se ha manifestado contra este gobierno, hace 16 años lo hacían a favor del presidente Uribe. Es decir, las cosas cambian, la gente reflexionó, eso era un gobierno sin salida, de una confrontación con el resto de la población, cuando la confrontación era con un sector que estaba levantado en armas, no con todo el pueblo colombiano. Entonces creo que ese análisis como que le ha perdurado para ver todo lo que no está de acuerdo en una situación de confrontación. Respecto a lo del boomerang, sí, definitivamente es muy delicado, y lo que le han sacado al presidente Duque y a la doctora Marta Lucía es sus declaraciones respecto a Venezuela de hace 3, 4, 5, 8 años, que decían que cómo era posible que la fuerza pública, el ejército venezolano, golpeara a los jóvenes estudiantes en las ciudades de Venezuela. Eso decía en ese momento, y eso está ocurriendo acá en este momento. Entonces, mira, o sea, allí lo que tú dices, Rafa, se ha convertido en un boomerang, pero no solo en el tema de la represión a estudiantes, también lo ha sido respecto, por ejemplo, cuando la CIDH también quería ir a Venezuela. También la CIDH quería ir a Venezuela y la doctora Marta Lucía dijo, ¿cómo es posible que no quieran dejar que la CIDH vaya a Venezuela? Hoy, a quien le tocó decir que no entraran huellas y ahora después, pues, ha tenido que aceptarlo. Entonces sí, es un acierto lo que tú has dicho, y seguramente en otros aspectos del tema político, creo que para todos, los que están en la cuestión política debieran ser más cuidadosos en criticar a los vecinos, y para después no verse en las mismas circunstancias cuando les toque gobernar. Vimos al presidente Duque cuando era senador en contra de la reforma tributaria. Duro contra la reforma tributaria que ponía el presidente Santos en ese momento, que era una reforma contra el pueblo. Y hoy le tocó poner a ellos. O sea, es necesario que sean más estadistas y no más políticos de circunstancias.
Ok, Mónica, estamos llegando ya al kilómetro final de la ruta. ¿Qué tal si leemos nuevos comentarios? Rafa, antes de pasar a los comentarios de los ciberruteros, un comentario mío. Este gobierno ha hablado siempre de ese temor a Venezuela de no convertirse en Cuba. Ha tenido un golpe de Estado de parte del senador Gustavo Petro, pero yo siento que el verdadero golpe de Estado de este gobierno, del gobierno Duque, se lo dieron ellos mismos en mayo de 2018 cuando fue elegido por Uribe. Él mismo en campaña lo llamó el presidente eterno. Y hoy vemos al presidente Uribe, comandante y jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, impartiendo órdenes desde su cuenta de Twitter, y cuando le bloquean el Twitter las imparte desde su cuenta de Instagram o de Facebook. Bueno, tenemos por acá a Oneida Miranda Meléndez, que nos dice: los responsables que tienen el país en esta situación es el gobierno. El Black Diamond dice: hablen, promuevan la salvación de la heroica, SOS, Dow Show la está acabando, desmoronando. Libardo Bisbal Rodríguez también está por acá saludándonos, igual que Libardo Díaz, está también con nosotros. Amparo Barón desde Miami, nos acompaña también Ana Carmela López desde la ciudad de Cereté, entre otros. Okay. Adelante, Rafa. Otoniel López Benítez dice: un paro se desarma con ideas y con acuerdos significativos, no con plomo, como le están haciendo o como le está haciendo este gobierno. Alfonso Quintana Arellano: ¿por qué no aborda la injerencia de la dictadura venezolana en Colombia? Miren las amenazas que han realizado los dictadores Cabello. Pero bueno, ya ese es un asunto de Venezuela. Nosotros estamos metidos en nuestra situación muy particular y queremos plantearle una especie de salida. Estamos llegando a la recta final. Supongamos que usted, Duque, Javier Marrugo, ¿usted hoy qué haría para evitar más marchas, más paros? Bueno, en primer lugar, haría una amplia convocatoria de todos los sectores y fuerzas sociales que se están movilizando en el país, implementar a los mecanismos más amplios de participación. Y cuando digo amplio, quiero decir pues que la tecnología nos debe ayudar para ello, que nos permitan, digamos, dar un mensaje de seriedad, de serenidad, de decirle que el país está dispuesto a escucharlos, a atender y a poner en práctica las aspiraciones. Yo, respecto a de pronto alguien que pueda pensar que pueden haber peticiones o reivindicaciones imposibles o cosas así por el estilo, creo que, digamos, las líneas nos permite mejorar muchísimo sin que se tenga el más mínimo temor, vayamos a caer en un precipicio, creo que entre los marchantes y entre mucha gente están los hombres, no los más, pero están muchos hombres y mujeres inteligentes, tan patriotas como los que más, para plantearle una salida a este país. Creo que haría esa convocatoria. Creo que además no podría ser dirigida esa convocatoria a los marchantes, sino a los que tienen la responsabilidad de asumir las decisiones desde el punto de vista político y económico. Convocaría a las cortes, convocaría al empresariado colombiano y a la clase política. La clase política, no quería terminar diciéndolo, pero los salarios de los congresistas en algún momento van a llegar a la agenda. En algún momento van a llegar a la agenda. Ese monto de los salarios de los congresistas y esos valores que significan las UTL de los congresistas, de los diputados, de los concejales,
todo eso va a llegar a la agenda. Entonces, lo importante es tener la capacidad de que todo es posible, que lo mejoremos, que quienes más tienen van a tener que aportar más para que vivamos en un país mejor. Ok, Mónica. ¿Estamos que en el punto final? No sé. Sí, ya llegamos al destino de la ruta. Y bueno, no tengo más que darle las gracias al doctor Javier Marrúa por su valiosísimo aporte y por ayudarnos a aclarar tantas dudas y a respondernos tantas preguntas y tantas incógnitas y todavía faltaría mucho. Necesitaríamos otro mes de programa completo para resolver tantas preguntas alrededor de esto, porque es que es un problema histórico que data de muchísimo tiempo atrás, Rafael. Hoy estamos ante... Bueno, Javier ha dicho que el paro va a continuar. Fue el nuevo florero de Llorente. ¿Cómo? Digo que la reforma tributaria fue el florero de Llorente de este siglo. Correcto. Bueno, Javier, como un hombre experimentado, él cree que el paro va a seguir, que van a estar nuevas propuestas y a través de las redes de pronto gente sin mayores profundidades o conocimientos dice, bueno, pero ¿cómo hacen esos pelados si no estaban trabajando ni nada? ¿Quién los está financiando? Usted que tiene una vasta experiencia en marcha, señor Javier Marrúa Zambrano, ¿cómo hace la gente? La gente se va a pie. ¿Por qué están allí? ¿Qué los motiva? Hay una causa en común que permite hacer la vaca, que los sancochos comunitarios, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo se hace para mantener esa llama allí vigente? Bueno, antes de responder esa pregunta, yo creo que es necesario plantear que los cartageneros y bolivarenses también estamos obligados a construir una agenda. También estamos obligados a construir una agenda para discutirla con el señor alcalde, con el señor gobernador, con los concejales, con los congresistas de Bolívar, con el empresariado de Cartagena y de Bolívar, para que nos pongamos de acuerdo para hacer una ciudad más incluyente, para hacer una ciudad más de todos, para hacer una ciudad no de unos pocos, no de las roscas de Cartagena. Y creo que eso va a venir también, no tengamos la más mínima duda que esa agenda muy pronto se pondrá en el escenario y creo, y hago un llamado muy especial a todas esas autoridades a las que me referí, para que tenga la mayor capacidad, la mayor inteligencia para darse cuenta que en los últimos 50 años han ocurrido cosas en nuestra ciudad que no debieron ocurrir desde el punto de vista ni social ni económico. No, yo creo que los muchachos le quitan plata al papá, al tío, a la hermana que está trabajando, se van a pie, ellos los están tomando como si estuvieran en una especie de gimnasio. Creo que no se te habrá ocurrido a ti, sin lugar a dudas, que se trata de recursos provenientes de cosas raras. No. Me parece que lo más sano que está ocurriendo allí son los estudiantes, porque también están pasando hambre. Son muchachos, es decir, uno los ve y no han comido, no han desayunado, se van a... Pero bueno, ahí está también, hay que decirlo, el sindicalismo le colabora mucho comprándole cosas, si es un bus, le colabora para el bus, a veces sí, a veces no, pero es lo más sano que está ocurriendo. Yo creo que es un sacrificio en medio de la juventud, pues, que es apenas lógico que estas cosas ocurran y yo, de verdad es que cuánto deseo que en Cartagena no haya, ni en el país, por supuesto, no haya ningún daño, ningún derramamiento de sangre, que todos estos muchachos que salen, que seguramente sus madres salen con mucho nerviosismo, se quedan en casa con mucho nerviosismo, esos muchachos regresen a su casa sanos y salvos. Vemos allí niñas, adolescentes de 13, 14, 15 años, pues protestando y gozándose esto, porque yo creo que
que así como que se dice que las elecciones son una fiesta democrática, pues también la protesta es una fiesta democrática. ¿Por qué amargarse? ¿Por qué amargarse con una protesta? ¿Por qué hacerlo? Si ahí nos estamos encontrando los que nunca nos habíamos encontrado en la calle. Javier, muy amable, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos por todas esos conceptos que nos has expresado acá en la ruta. Así es que decirte hasta muy pronto, ¿no, Mónica? Así es, y darle las gracias nuevamente por su participación y decirle que ojalá nos vuelva a aceptar la invitación en un futuro aquí a la ruta para seguir conversando sobre todos estos temas. No, claro que sí, por supuesto. Ustedes son mis amigos, además, de hace mucho tiempo y han mostrado una calidad en el periodismo de la ciudad y digamos el reconocimiento que tiene este programa obedece a la extraordinaria conducción que ustedes les han hecho y por supuesto estoy a disposición de participar con ustedes en no tan largo como hoy, pero sí en unos minutos que ustedes pues lo tengan a bien. Muchísimas gracias, un saludo a todos los que estuvieron conectados, que tengan la absoluta seguridad que todo lo que he dicho lo he pensado siempre con mucho respeto a quienes me escuchan. Seguramente es posible que algo no compartamos, pero obedece a esta desconexión que hemos tenido durante mucho tiempo. Cartagena necesita dialogar, los cartageneros necesitamos dialogar y este espacio nos ha brindado la oportunidad para hacerlo. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Pues muchísimas gracias también por ser parte de esta gran familia de la ruta y a ustedes los volveremos a convocar para esta marcha a través de la ruta, nuestros ciberruteros, el próximo lunes. Que pasen un fin de semana chéverísimo, agradable y que viva Colombia en paz.